así no se pierden ancho de banda, como dicen, ¿no? Así es. Bueno, salgo de cámara, pero mantengo el micrófono, Javier, por si querés comentar algo. Perfecto. O simplemente lo corto también para evitar ruidos raros. Sí. En general pedimos que se corte el micrófono también, salvo para la pregunta. Yami, si no, con la mano. Con la mano y listo. Ya. Así es, con la mano ayuda también. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, señor. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Gracias. En breve arrancamos. Dale. El chat está disponible para las consultas. Inclusive nos encantaría que nos escriban sus nombres completos, de qué ciudad escriben, a qué se dedican, en qué empresa trabajan. Siempre es interesante conocer a los amigos que participan de nuestras presentaciones. Buenas noches, ingeniero Mesa. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas En un noches. ratito comenzamos. Yo soy Liz Charelo, estoy en el departamento de marketing, en el área de las invitaciones y también los certificados una vez concluido las charlas. Les agradecería si pueden poner en silencio sus micrófonos y también apagar sus cámaras. Vamos a empezar en un momentito. Está también el ingeniero Walter, quien nos acompaña para poder discernir todas las consultas. Buenas noches a todos y muchas gracias una vez más, un jueves más, por participar de la charla. Gracias, Liz. Le saluda al licenciado José Villalba de la Electrón, Asociación Electricista de Paraguay. Ya le conozco en persona ya al ingeniero y nos estaremos viendo próximamente también por la charla INTN. Correcto, ahí voy a ser alumno, Villalba. Sí, Ahí me va así a tocar mismo. del otro lado, así que muchas gracias por participar. Así que No, ya estamos siempre a la hora, ingeniero, para ayudarnos. Gracias por las charlas. muy bien, muchas gracias. Enseguida empezamos. Dale.
momentito. Liz, el ingeniero Rafael Masi está con problemas de audio. No sé si, ¿qué le sugerís ahí para que pueda participar? Voy a escribirle, Inge. ¿Cómo no? ¿Tenés su teléfono, su contacto? Ahí Sí, está. sí tengo. Bueno, a veces, apenas resolver eso, me avisas, arrancamos, tenemos suficiente gente, podemos arrancar ya. Voy a ir participando, voy a ir compartiendo la lámina, nuestra presentación. Buenas noches. ¿Escucha bien, ingeniero? Bueno, siendo casi las 7:10, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Reitero mi agradecimiento por la participación. Sean bienvenidos a esta nueva presentación que estamos llevando adelante todos los jueves a las 19 horas, presentando temas que nos parecen de interés, pueden ser de interés para nuestros colegas de electricistas y que trabajamos en el mismo rubro. El tema de hoy, si bien no es un tema, no vamos a hablar de productos principales o habituales como pueden ser disyuntores termomagnéticos, bancos de condensadores, contactores, que son equipos principales con los que nos encontramos todos los días, no deja de ser interesante. El título de la charla es Gestión térmica de tableros. El nombre de la presentación que están viendo en pantalla, ClimaSys, es el nombre comercial de la familia o de la oferta de productos de Schneider Electric para la gestión térmica de tableros justamente. Nuestra intención es con estas presentaciones que estamos haciendo regularmente, no solamente conozcan nuestros equipos principales, como comenté recién, sino también la amplia gama de productos y soluciones que completan la oferta de productos y que estoy seguro que más de uno de ustedes podría encontrar interesante como aplicación en sus tareas diarias, ¿no? Bueno, pequeño índice, vamos a hablar de la importancia de la gestión térmica, estudio térmico y las diferentes formas de hacer gestión térmica, por ventilación, calentadores, los controladores, unidades de refrigeración, herramientas de diagnóstico para la selección. Un momento, parece que dejó de compartir. Sí, dejó de compartir. Sí, un momentito. Voy a volver. Ahí está. Está. Correcto. Continuamos. Herramientas de diagnóstico, básicamente herramientas para poder diseñar y dimensionar estos equipamientos de gestión térmica. Y luego, si nos da el tiempo, vamos a presentar una novedad, que es un sistema de ventilación inteligente.
Bueno, la importancia de la gestión térmica. Ahí tenemos en la foto una típica industria pesada. Esto es una acería probablemente. Cualquiera que ha trabajado o visitó sabe de las condiciones agresivas del ambiente en ese tipo de instalaciones donde conviven tableros eléctricos y sus componentes eléctricos dentro de envolventes que terminan sufriendo las rigideces del ambiente. Bueno, ¿qué es la gestión térmica de un tablero eléctrico? O más amplio, gestión térmica de cualquier envolvente, de cualquier gabinete o panel, porque aquí, si bien somos todos electricistas, o en su mayoría somos electricistas, los productos que vamos a ver aquí son de aplicación para cualquier tipo de envolvente. Me refiero, por ejemplo, tableros de control en la calle, de semáforos, tableros de control de iluminación, tableros de telefonía celular que pueden estar instalados en una radio base en el medio del campo. Podemos estar hablando de un cajero automático quizás en algún ambiente. Eso es cuando el sentido más amplio de a qué campo aplicaría la gestión térmica. Cuando la gestión térmica debe garantizar el control adecuado de las condiciones de temperatura y humedad dentro de las envolventes, dentro de los tableros, para garantizar el funcionamiento óptimo, y yo agregaría y larga vida o vida de catálogo garantizado de los componentes instalados en su interior. Es decir, es diseñar e instalar componentes que aseguren que el clima dentro del envolvente, en particular temperatura y humedad, se mantiene dentro del rango de temperatura que los fabricantes de los productos que instalamos ahí adentro garantizan como adecuados para el equipo funcione correctamente y tenga la vida esperada. Eso es gestión térmica. Eso es lo que se llama gestión térmica. Y sin duda, los cambios que se dan en los últimos tiempos afectan a todos, y en particular aquí en este tema no es diferente. Momento. Otra vez saltó la presentación. Ahí va. ¿Por qué cada día es más importante hacer gestión térmica? La evolución tecnológica de los equipos eléctricos y electrónicos, es decir, la incorporación de electrónica y equipos, componentes sensibles a cualquier tipo de equipo hoy. La miniaturización de los componentes que hacen que en menor tamaño, en menor volumen, existan mayor cantidad de componentes que generan mayor temperatura. Nuevos productos que utilizan la tecnología de electrónica de potencia, balastos electrónicos, bueno, eso no citará ahí dentro de un tablero, pero variadores de velocidad, arrancadores suaves, UPS, tendencia que se tiene en aprovechar el máximo espacio, es decir, que las envolventes, que los tableros estén en máximo cargados de los componentes que pueden admitir el espacio que está disponible. Y también el hecho de que este tipo de equipos están instalados no solamente en salas de tableros, sino eventualmente a la intemperie, como les dije, en una radio base, en cualquier lugar intemperie donde las condiciones ambientales no son las más adecuadas. Por eso que la gestión térmica se vuelve cada vez más importante. Bueno, ¿por qué es necesario controlar temperatura y humedad? Aquí está un esquemita de un tablero. Básicamente esto es muy lógico entender, pero en general la temperatura interior de cualquier envolvente que tiene en su interior componentes que generan calor, ya sea por pérdidas o por su trabajo en sí, lógicamente generan una energía que hace que la temperatura interior sea superior a la exterior. Adicionalmente, también es fácilmente entendible como el aire caliente se vuelve más liviano que el aire frío, que el aire caliente se acumule en la parte superior del tablero. Aquí estamos hablando. Simplemente para identificar cómo se produce ese proceso, cómo se distribuyen las temperaturas internas dentro de un tablero.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de gestión térmica en tableros? La primera es la posibilidad de daños en componentes eléctricos. En general, las funciones de los componentes eléctricos y su vida útil están íntimamente relacionadas con la temperatura de operación. Aquí a la derecha se ve un gráfico que básicamente representa la vida útil de componentes en función de la temperatura de operación, la temperatura ambiente donde están funcionando. Y claramente, en la medida que aumenta la temperatura, la expectativa de vida disminuye drásticamente. La falta de gestión térmica en tableros en general también produce inconvenientes en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, los relés térmicos en general están calibrados por una temperatura de 40 grados. A partir de ahí pierden esa precisión y ya no protegen adecuadamente. También en caso de interruptores hay que hacer desclasificación por temperatura ambiente, es decir, además de fallas, o sea, de la posibilidad de fallas en los equipos por temperatura elevada, por funcionar en ambientes de temperatura elevada, también se producen mal funcionamiento de esos componentes. Y en general la reducción de la vida útil de los componentes eléctricos, como le había hablado. Estas son las consecuencias de no hacer una gestión térmica adecuada o no cuidar aspectos del clima dentro de los tableros. Y generalmente esto se manifiesta no inmediatamente instalación, sino pasado algunos años cuando se empiezan a notar los efectos de que los componentes han sido sometidos a condiciones ambientales desfavorables durante un tiempo más prolongado. Entonces aparecen en el tiempo. Bueno, vamos un poquito el tema de las posibilidades. ¿Cuáles son las formas de gestionar térmicamente un tablero? Bueno, cuando las disipaciones que se necesitan, es decir, cuando la disipación de los componentes que están instalados dentro de un gabinete, un tablero, están en torno por debajo de 500 vatios o inclusive menos, dependiendo un poco de la temperatura ambiente. Porque si hablamos de tableros que pueden estar instalados en una sala muy confortable con aire acondicionado, donde la temperatura se regula entre 25 y 28 grados, una potencia de 500 vatios de disipación dentro de ese tablero puede llegar a producir un aumento de temperatura de quizás 15 grados, 12, 15 grados, y aún así estaríamos bajo de los 40 grados habituales que soportan los componentes. Entonces, ahí se toleraría esa potencia. Pero sin embargo, si estamos en un ambiente donde la temperatura ya está por arriba de los 30 grados, quizás 32 o 35 grados, con la misma disipación de potencia, ese delta temperatura es el mismo, estaríamos por encima de los 40 grados y tendríamos problemas. Entonces, depende también de la temperatura ambiente, sin duda. Básicamente, entonces, disipación natural, es decir, cuando no se arbitra ninguna medida, aquí dependemos de las superficies del tablero para disipar la temperatura. Si es insuficiente, habrá que eventualmente adoptar técnicas de ventilación natural, que es básicamente poner rejillas o techos abiertos que permitan que naturalmente ese aire caliente salga de los tableros. Eso tiene un límite, por supuesto, que es la temperatura, la potencia disipada internamente, y tiene otras dificultades. Al estar abierto hay problemas de contaminación interna. Es más, si hay mucho polvo en el ambiente, eso termina en los componentes internos generando otro tipo de problemas. Entonces, a partir de ahí empezamos ya a técnicas que incluyen como mínimo un conjunto de ventilación, es decir, un ventilador, un motor eléctrico que en este caso insufle dentro del tablero aire ambiente que está a una temperatura un poco más frío, por eso el color azul es más frío que el interior, y una rejilla de salida por donde expulsa el aire caliente. Entonces, con ese caudal, para diferentes caudales, según la potencia que se disipa adentro, se puede llegar a hacer un mejor control de la temperatura. Aquí se disminuyen los efectos del ingreso de polvo, porque estas rejillas, estos ventiladores pueden ser incorporados con filtros. Hay filtros de diferentes tipos para ambientes más o menos contaminados, y se puede hacer una gestión de ese tipo. Hay casos donde la contaminación es realmente severa y
se produce el efecto de que los filtros se ensucian muy rápidamente, quizás no hay un buen servicio de mantenimiento con frecuencia, esos filtros se taponan y el problema se vuelve reiterado, vuelve a aumentar la temperatura porque el sistema de ventilación forzada pierde caudal y pierde eficiencia. En ese caso aplican mucho los intercambiadores, que básicamente son sistemas que establecen dos circuitos diferentes, ¿no? Un circuito externo de circulación de aire y por un radiador que está dentro del tablero que no tiene una conexión, produce el enfriamiento. Luego hay dispositivos de refrigeración, es decir, de aire acondicionado para tableros, para casos más complejos. Disculpen, esta lámina es del intercambiador aire-aire. Este es el de refrigeración. Y por último, hay circuitos, sistemas de intercambiadores de aire-agua realmente debería ser aquí. Hay un circuito de agua que permite hacer un enfriamiento también. Son diferentes técnicas disponibles para hacer el control de temperatura en los tableros. Bueno, básicamente vamos a ver la oferta que disponemos. Los tableristas, me refiero a los profesionales que arman tableros con componentes en tableros de diferentes grados de protección. Les recuerdo que a mayor grado de protección del tablero, más complicado se hace la gestión térmica, porque no tiene un tablero de un grado de protección elevado, no tiene circulación, no tiene ventilación natural. Por ende, el problema de temperatura es más grave en los tableros que no son ventilados. Tableros de IP55 para arriba contra un IP41, por ejemplo, presenta más problemas de gestión térmica. Y esta es la oferta de componentes disponibles para hacer la gestión. Básicamente, ventiladores, rejillas y ventiladores, calefacción, resistencias, y en este caso estamos hablando del control de la humedad de los tableros. Y básicamente para evitar la condensación de la humedad contenida en el aire. Para eso se utilizan resistencias de calefacción. Luego, para estos dos sistemas se utilizan controladores, que son básicamente termostatos o higrómetros, miden temperatura para accionar según el criterio de qué temperatura está en el interior, o un sistema de ventilación forzada o una calefacción para evitar que la temperatura baje hasta el punto de rocío y se produzca la condensación. Luego los equipos más sofisticados son los intercambiadores aire-aire o aire-agua, y por último los equipos de refrigeración o aire acondicionado para aplicaciones de equipos muy costosos, muy críticos y muy sensibles a las variaciones de temperatura. Y para facilitar la vida tenemos disponibles, un momento que veo que ahí está de regreso, tenemos algunas herramientas que permiten el diseño y la selección de los componentes. Básicamente son dos software y unos registradores de temperatura que permiten con facilidad determinar qué tipo de gestión térmica, el sistema de gestión térmica es el aplicable en el caso, y automáticamente hace también la selección de los componentes. Avancemos. Bueno, vamos a ver los sistemas de ventilación. Básicamente, ventilación, cuando hablamos de ventilación natural, es aireación. Aquí no hay ningún ventilador que fuerce la circulación de aire. Se produce la circulación de aire simplemente por la diferencia de temperatura del aire. Generalmente se utilizan rejillas sin filtro. Aquí pueden ser dos rejillas, como en este caso, o una rejilla y un techo ventilado. Aquí para este caso disponemos de estas rejillas, y los techos pueden ser por elevadores de techo, es decir, a través de unos tacos como estos, el techo en lugar de estar cerrado se produce una pequeña ventana, o hay algunos dispositivos que son unos sobretechos que permiten esa ventilación al tiempo de impedir entrada de agua. Es decir, no pone en riesgo el grado de protección del tablero. Este es el sistema de ventilación más simple y más básico, pero aplicable en muchos casos. Ya cuando se requiere
un sistema que produzca un caudal mayor de aire que garantice que la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior sea controlada, ahí nos vemos forzados a pasar a sistemas de ventilación forzada, que básicamente se componen de un conjunto de ventilación, es decir, un ventilador y una rejilla con filtro, porque por aquí ingresa aire fresco, y luego una rejilla por donde se expulsa el aire caliente. Es decir, aquí hay una circulación de aire. Según la potencia que estamos disipando aquí, según la temperatura ambiente, es que se define el caudal necesario. Para eso sirven las herramientas de cálculo que les voy a mostrar al final. Pero básicamente, si tenemos, no es la misma cosa aquí tener 200 vatios que tener 1500 vatios de disipación interna para una misma temperatura ambiente y una misma envolvente. Entonces, evidentemente, a mayor temperatura interna, a mayor potencia que se genera internamente por pérdidas, mayor es el caudal del sistema de ventilación para garantizar que la temperatura interna no supere el umbral deseado, que en general es 40 grados para los componentes eléctricos habituales. Bueno, la oferta de ventiladores hay básicamente en 6 tamaños, en 6 referencias, en 4 tamaños, con diferentes ventajas que vamos a pasar a conocer ahora. Bueno, la oferta de ventiladores son 4 tamaños, en 4 tamaños desde 96 por 96 hasta 300 por 300 milímetros, caudales de 38 metros cúbicos hasta 850 metros cúbicos, en 2 colores. Nosotros aquí disponemos solamente, creo que en RAL 7032, lo que tenemos para entrega inmediata, y con una amplitud también de tensiones de alimentación. Por supuesto, lo que tenemos disponible aquí es 230 voltios, pero hemos visto aplicaciones y hemos vendido para algunos clientes ventiladores en 24 continua, porque así lo tienen establecido en su proyecto. Existe esa posibilidad de proveerles como un pedido especial ventiladores con una tensión diferente. Tiene una serie de beneficios, facilidad de montaje, por ejemplo, sistema de guiadificación que facilita mucho el montaje, varios espesores de chapa, desde 1 milímetro hasta 4,5 milímetros, puede ser fijado perfectamente, rápidamente. Una junta poliuretano de alta calidad que asegura un sello perfecto, no hay ningún ingreso de polvo o de aire por ese lado que estaría puenteando el filtro, por lo tanto se garantiza que el aire que ingresa ha pasado por el filtro y no por este lugar. Está hecho de material autoextinguible, con alta resistencia al fuego, y tiene una serie de accesorios a prueba de vandalismo porque está diseñado para tableros que puedan estar en lugares públicos que eventualmente sufran vandalismo, es decir, la imposibilidad de acceder al tablero por el sistema de ventilación. Alto grado de protección, en general es IP55, sistema de evacuación de agua que puede llegar a ingresar por las rejillas, una junta de sellado. Estas son características, particularidades del diseño en sí, que es un producto muy bien estudiado y de muy buena calidad con muy buen resultado. Es apto para instalaciones interiores y exteriores. Hay justamente un ejemplo de señalizaciones, tableros de control de estos que están a la intemperie, necesitan gestión térmica con seguridad. Máquinas expendedoras públicas, cajeros automáticos, todo tipo de máquina, no solamente de componentes eléctricos, eventualmente puede llegar a necesitar, y esto es ámbito de la gente que trabaja en IT, que trabaja en máquinas, comunicaciones. Estos equipos pueden ser utilizados en cualquiera de esas aplicaciones. Fabricado en materiales a prueba de rayos UV con alto grado de protección, justamente para garantizar que puedan ser instaladas a la intemperie con total seguridad en el tiempo. Los flujos de los ventiladores pueden ser invertidos. Yo había mostrado una lámina donde el flujo del aire en un tablero es básicamente de afuera hacia adentro para meter aire fresco, pero también podría ser invertido sin ningún inconveniente. Se puede invertir con un cambio de conexión. Esta es la oferta.
de tableros, la oferta estándar, tenemos disponibles de 38 hasta 850 metros cúbicos hora en 6 referencias diferentes. Rango de voltajes desde 24 volts continuos hasta 400 voltios. Lo que disponemos en stock para entrega inmediata son en 220 voltios. Grados de protección hasta IP55. Son las dimensiones externas. Cuando yo hablé de un calado 96 por 96, de un tamaño me refería al calado. Pero evidentemente el tamaño de la rejilla externa es mayor. En este caso, estos tamaños que se refieren es al tamaño de la rejilla en sí. Un amplio rango de temperatura. Hay una gama EMC que es EMC es compatibilidad electromagnética. Se refiere a aplicaciones en tableros que puedan contener componentes de control que puedan ser influenciados por el ruido que pueda meter un ventilador en funcionamiento. Estos son ventiladores que tienen un diseño especial, una carcasa metálica que hace de blindaje, una serie de particularidades que permiten su aplicación en ese tipo de aplicaciones. Pasemos ahora a las resistencias de calefacción o calentadores. Básicamente, el principio de uso de resistencia es que si modificamos la temperatura interna de una envolvente sellada IP54, esa que yo les digo que no intercambia aire con el interior, la humedad relativa interior varía, a pesar de que la cantidad de agua siempre se mantiene porque no hay intercambio. Entonces, este es un tablero que está a la intemperie, en pleno invierno, 5 grados al amanecer, con una humedad relativa del 90%, sin ninguna resistencia de calefacción. Según pongamos una resistencia de mayor o menor potencia, vamos a tener una humedad relativa mucho más baja. Y van a ver que esto tiene efecto en el comportamiento de la condensación del aire, en el caso que haya una variación brusca de temperatura. En esta tabla se muestra, ¿no?, que según la temperatura ambiente, a medida que baja la humedad relativa, es decir, si ponemos resistencia, si tenemos valores de humedad relativa bajas dentro de los tableros, la diferencia de temperatura que se tiene que provocar en el exterior para que lleguemos al punto de rocío aumenta. Entonces, por ejemplo, un caso, una temperatura ambiente de 10 grados, con una resistencia de condensación, con una humedad relativa de 95%, con que la temperatura baje 0,8 grados, es decir, a 9,2, se va a producir la condensación del aire en todos los componentes que se encuentren dentro de ese tablero. Sin embargo, si por la vía de la instalación interna de resistencias de calefacción que hagan que la humedad relativa caiga al 60, 55 o 50 grados, 50% por ejemplo, la temperatura tiene que caer hasta 0 grados para que se condense. Ese es el principio de funcionamiento de evitar la condensación dentro de tableros, principalmente los que se encuentran a la intemperie, que son los que sufren las mayores variaciones de temperatura. Esta es la gama de resistencias que tenemos disponibles. Las que tenemos en stock son las resistencias de aluminio, básicamente son las más económicas. Aquí tenemos en 20, 50 y 100 vatios en 220 voltios. Estas resistencias son aisladas, quiere decir que tienen una aislación térmico externo, es decir, no hay ningún riesgo de que haya una temperatura elevada en superficie o que produzca alguna quema de alguien. Esto creo que está limitado a la temperatura hasta 75 grados, es decir, en funcionamiento algún descuidado se puede llegar a quemar si abre el tablero justo cuando eso está funcionando. Y hay unas opciones de unas resistencias de un diseño muy particular, que son las ultrafinas, que es cuando hay poco espacio disponible dentro del tablero y se quiere aprovechar al máximo la superficie de montaje para otro tipo de componentes. Bueno, aquí está la oferta de resistencias. Como les dije, tenemos aquí en 20, en 55 y en 100 vatios. Pero hay de 90 vatios, hay de mayores potencias, hay resistencias ventiladas que aseguran una mejor distribución del aire. Y luego están las aisladas térmicamente, sin ventilación o con ventilación.
Esta es un pequeño detalle de las resistencias ultrafinas. Es una construcción muy particular justamente para aprovechar, para ocupar poco espacio o instalar en tableros que no tengan espacio disponible de una resistencia. Muy bien, ahora pasemos a los dispositivos de control o los termostatos o higrómetros. Bueno, básicamente hay termostatos mecánicos y termostatos o dispositivos de control electrónicos. Los más sencillos, evidentemente, son los termostatos mecánicos. Estos son los dos modelos que disponemos nosotros, los que están aquí a la izquierda. El color rojo quiere decir que se utiliza para control de resistencias. Y el color azul que se utiliza para sistemas de ventilación forzada. Los rojos tienen un contacto NC, tienen un rango de temperatura, aquí un ajuste tipo un potenciómetro, que permite definir la temperatura a la cual el contacto pasa de cerrado a abierto. Justamente la resistencia, si la temperatura está debajo del umbral definido, está conectada. Una vez que empieza a aumentar la temperatura por un cierto valor, desconecta. Eso es el termostato precaldeo, le llamamos, o contacto NC, que se identifica por el color rojo. Ya los termostatos de ventilación o azules funcionan al revés. Cuando la temperatura excede el umbral, es que cierra el contacto y arranca el ventilador de ventilación, del conjunto de ventilación para la ventilación forzada. Bueno, luego tenemos termostatos de dos contactos, es decir, en un solo componente y con un solo umbral de temperatura podríamos controlar por debajo de una cierta temperatura la resistencia de precaldeo, anticondensación. Una vez que supera la temperatura, cambia de estado. Aquí usa un contacto conmutado. Y en la otra posición alimenta el ventilador. O eventualmente un termostato doble, es decir, dos umbrales de temperatura diferentes, cada uno con un contacto independiente. El rojo con un NC, el azul con un NA. Cada uno en un umbral de temperatura diferente actúa, o sea, acciona un diferente componente, o la resistencia o el ventilador. Y luego existen los termostatos electrónicos que son más precisos, tienen un display, tienen funciones diferentes. Se incorpora también la posibilidad de medición de humedad para el control más preciso. Y el higrostato que incorpora las dos funciones, control de temperatura y control de humedad al mismo tiempo, en un solo componente. Bueno, este es el rango, una larga vida útil, utiliza la tecnología bimetal igual a los relés térmicos, son muy compactos, montaje sobre riel DIN, rango de temperatura de operación entre menos 20 y más 80 y rango de regulación entre 0 y 60 grados. Pueden controlar hasta 10 amperes en sus contactos de salida. Es decir, pueden operar directamente los ventiladores y las resistencias. Y los electrónicos tienen sensores electrónicos internos de temperatura o de humedad, según el caso, mayor rango de temperatura y también similares capacidades de su contacto de salida. Bueno, unidades de refrigeración. Aquí se ve un poco mejor lo que había explicado anteriormente. Intercambiadores aire-aire establecen un circuito de circulación de aire a través de unos ventiladores que no ingresa al tablero. Esta es una típica aplicación cuando se necesita una ventilación forzada, pero el ambiente es muy agresivo, mucho polvo, y el hecho de meter un ventilador que ingresa aire externo, o una de dos, o termina entrando polvo al tablero o los filtros se colmatan en un corto tiempo, no hay un buen servicio de mantenimiento y ese sistema de ventilación pierde eficiencia y por ende tienen problemas otra vez de temperatura. Este es un sistema que no hay intercambio de aire interno y externo y permite una refrigeración por un doble circuito de circulación. Entonces, hay una circulación de aire que enfría y aquí hay una conexión mecánica, acá hay unos disipadores internos que trasladan el calor para afuera de esa manera. No es muy común, pero existen estas opciones. Y cuando se necesita un mayor
mayor eficiencia, es decir, este sistema no alcanza a disipar la potencia, se puede utilizar un intercambiador similar, solo que en este caso la circulación de este circuito externo es con agua, que puede ser refrigerada y por lo tanto la eficiencia del sistema, o sea, la capacidad de reducir la temperatura interna puede ser superior. Luego tenemos los sistemas de aire acondicionado o refrigeración. Son equipos especialmente diseñados para industria, con montaje lateral o superior. Eventualmente, nunca hemos cotizado algunos de estos, nunca hemos hecho ninguna venta, pero veo muchos equipos de este tipo. Hay gente que tiene inconvenientes con sus máquinas, termina adoptando medidas con equipos caseros o de otro tipo o refrigeran las salas y aún así es insuficiente. Sepan que podemos cotizarles, o sea, seleccionarles y cotizarles equipos de este tipo en el caso que tengan alguna aplicación. Bueno, todo muy bien hasta aquí, pero la gran pregunta es cómo se selecciona cuál sistema de ventilación usar, cuál es el caso de ustedes. Como es un tema, diría, un poco complejo el cálculo térmico y somos electricistas, no somos ingenieros mecánicos o de refrigeración, entonces Schneider tiene disponible algunas herramientas que facilitan esa selección y el cálculo, ¿no? Aquí vemos este componente, es un registrador de temperatura que se puede poner dentro de un tablero. Esto es una herramienta que puede estar en forma temporaria, se pone ahí durante un tiempo y toma la temperatura y registra en una memoria interna. Puede ser temperatura y humedad. Básicamente, la temperatura de diagnóstico, o sea, las herramientas basan de un registrador de temperatura, es un logger. Están los software de gestión, están los componentes que queremos controlar y finalmente tenemos como salida la solución, una propuesta de solución a la gestión térmica de un caso particular, al que hay que ingresar, además de los datos de temperatura, una serie de otras informaciones. Básicamente, la herramienta del registrador permite obtener datos reales y no estimados del comportamiento térmico, es decir, podemos dejar ahí una semana dentro de un tablero y al cabo de eso bajar la información y tener un registro continuo de temperatura en diferentes momentos del día, hora de producción, etc. Y se conoce cuál es la situación, o sea, qué están sufriendo los componentes que están instalados dentro de ese tablero. Así como puede registrar temperatura, puede registrar humedad también. Permite detectar puntos calientes y fríos, evitar problemas de condensación. Y con los datos que recoge este equipo, se puede hacer una selección del sistema de gestión térmica adecuado para el caso. El software ProClima, que es una de las herramientas. ¿Qué problema tengo aquí? Un momento. El software ProClima, que es uno de los software disponibles, utiliza los datos que son relevados directamente por estos registradores de temperatura y proponen una solución térmica adecuada, óptima para esa aplicación. EFIClima es un software que toma esos datos y lo transforma en un reporte, muestra gráficos de tendencia históricos. Es decir, esta es una herramienta que les permitiría a cualquier profesional, ingeniero, a preparar, por ejemplo, un informe o hacer una auditoría de la gestión de la condición térmica de los tableros de una instalación completa. Y con esta herramienta de EFIClima genera reportes y genera una serie de informaciones, todas muy bien presentadas, en reportes generados automáticamente, que pueden respaldar técnicamente una propuesta técnica que luego lo genera el software ProClima. Es decir,
A partir de los datos que se registran con los DT, con los registradores de temperatura y humedad, con esta información vamos al software EFI-Clima y se genera un reporte, una información, un reporte de los datos presentados en forma de gráficos. Y luego con esa información vamos al ProClima, que hace la selección de los componentes. Es decir, con estas tres herramientas ustedes pueden diseñar con mucha facilidad un sistema de gestión térmica, ¿no? Y además respaldar técnicamente la solución que están proponiendo a sus clientes. Este es el software EFI-Clima. A ver, voy a tratar de correr esta lámina. Ahí se ven cómo presentan. Seguramente aquí estamos viendo comportamiento de temperatura y humedad dentro de un tablero que fueron tomados por registradores DT. Tiene un módulo de informes. Lo que hace es genera un reporte automáticamente. Bueno, hasta aquí. No sé si hay algunas preguntas, porque luego vamos a pasar a unas láminas de un sistema nuevo y muy interesante de gestión térmica inteligente. Escucho si hay alguna consulta de lo presentado hasta el momento. Que en el chat no hay ninguna consulta. Bueno, avanzamos entonces. Bueno, esta es una propuesta muy reciente de Schneider Electric y está diseñado para la gestión térmica de máquinas, equipos que sean muy críticos y cuyo fuera de servicio por algún problema de temperatura pueda representar un perjuicio muy grande. Aquí estamos hablando de las diferentes opciones de gestión térmica que tenemos, de los productos que están disponibles, que son básicamente sistema de ventilación forzada, intercambiadores, equipos de climatización, las resistencias de calefacción para hacer el control de la condensación dentro de los tableros, los controladores y las herramientas de diagnóstico. Es decir, con todo esto se diseñan los equipos, los dispositivos para gestión térmica. Vamos a ver un caso particular de una ventilación forzada, lo que ocurre con un sistema de ventilación forzada como el que aparece aquí. Aquí está el conjunto de ventilación, aquí está el ventilador que insufla dentro del tablero aire fresco y recorre el interior y retira aire caliente por esta parte superior. Este es el comportamiento representado en un gráfico. Aquí tenemos el caudal de aire que este ventilador hace circular contra el grado de suciedad del filtro. Evidentemente, cuando el sistema es nuevo y el filtro está sin uso, tenemos un máximo caudal. Y la temperatura resultante en el interior del tablero, debido a ese caudal máximo, está, por ejemplo, controlado en 30 grados, que es seguramente la temperatura de diseño. Es decir, este sistema de ventilación se diseñó para mantener la temperatura interna en 30 grados como máximo. Sin embargo, la realidad es que con el tiempo y en la medida que el ventilador funciona, el filtro se va colmatando. Sobre todo cuando estamos hablando de instalaciones que pueden ser muy contaminadas. Y con el correr del tiempo, la suciedad, el filtro se va colmatando y si no es mantenido adecuadamente, el caudal empieza a disminuir. La potencia de los ventiladores, el consumo de los ventiladores empieza a aumentar, pero básicamente el caudal de aire va disminuyendo. Y en la medida que baja el caudal, la temperatura de operación interna vuelve a aumentar. Inclusive cuando pasamos ya un cierto punto de suciedad, cuando el filtro está en la práctica colmatado,
podemos estar teniendo temperaturas internas superiores a las admisibles por los componentes. Aquí en este caso estamos hablando de 50 grados. Y eso es inadmisible. O sea, lo que quiere mostrar este gráfico es que todos estos sistemas de gestión térmica, si no están acompañados de un sistema de mantenimiento, una gestión del mantenimiento que asegure que mantengan su eficiencia a lo largo del tiempo, indefectiblemente van perdiendo eficiencia y se caen en los mismos problemas que se quisieron resolver. Nosotros tenemos entre nuestros componentes de gestión térmica, además de los ventiladores, las rejillas y los termostatos, tenemos filtros de repuestos. Creo que nuestra venta de filtros de reposición nos llega al 1 por 1000 más o menos. Nadie hace mantenimiento, nadie cambia los filtros de sus sistemas de ventilación. Y termina ocurriendo esto. El ventilador se vuelve más ineficiente porque cada vez el filtro está más tapado y la vida útil de los componentes interior disminuye. Bueno, este sistema nuevo busca resolver eso de una forma más amigable. Hay una estadística aquí que dice que el 60% de los problemas de temperatura se debe a suciedad de los filtros. Climasys inteligente. Básicamente un sistema de ventilación inteligente. Los ventiladores y unos controladores inteligentes. Veamos de qué se trata esto. Estos son los conjuntos de ventilación que incorporan unos LEDs indicadores de estado de los filtros. Los LEDs de colores. En este caso tenemos dos LEDs verdes aquí. Quiere decir que el filtro está entre 0 y 60% colmatado, es decir, está en condiciones de funcionamiento. Cuando la colmatación del filtro está entre el 60 y 80%, cambia de color y se pone amarillo. Y en este caso, cuando supera el 80%, es decir, cuando la eficiencia del sistema de ventilación está perjudicado, tenemos unas señales azules. También hay unas señales que indican el estado del ventilador. Básicamente la rotación y una serie de parámetros. Es decir, indica cuando el ventilador llegó a su fin y hay que cambiarlo. Básicamente en la rejilla se detecta el nivel de polvo o suciedad y se detecta la temperatura del aire. Y en los ventiladores se determina la temperatura del aire alrededor del ventilador, la corriente y el consumo y la velocidad del ventilador. Todo para generar alarmas diferentes. Hay un ahorro en el cambio del 90% del ahorro del mantenimiento de los filtros, que como yo comenté recién, pocas veces se hace. Y básicamente el sistema se compone de filtros inteligentes que incorporan detectores de polvo, sensores que se instalan en el ventilador para detectar esas condiciones de velocidad, temperatura, etc. Y luego algunos controladores que permiten centralizar las alarmas de las rejillas inteligentes que son instaladas. Estos smart grids que están aquí, ¿no? Ese es el kit. Básicamente, las rejillas inteligentes tienen un filtro con un sensor de polvo integrado y el sistema permite identificar el grado de suciedad que tiene, ¿no? Este componente que está aquí, que aquí está agrandado, tiene los LEDs que hacen la señalización que puede ser visible desde el exterior. En cuanto al ventilador, estos son los sensores que permiten detectar la rotación, la temperatura del aire en torno al ventilador y permite generar las alarmas que indican el final de su vida útil. La corriente, por corriente también, cuando empieza a aumentar, quiere decir que probablemente los rulemanes o los dispositivos de rotación están desgastados. Los controladores
recopilan la información de todos los ventiladores que están conectados así y pueden visualizar aquí internamente, y esto puede comunicar a un sistema supervisorio una alarma de mal funcionamiento o de estado que requiere mantenimiento alguno de estos componentes del sistema de ventilación. Bueno, evidentemente este es un sistema, como lo adelanté, muy sofisticado y seguramente costoso, y aplica para control de máquinas que puedan ser muy críticas y cuya pérdida de funcionamiento por algún defecto de temperatura de algún componente realmente produzca un daño muy grande, ¿no? Pero sepan de que esta oferta está disponible y se podría aplicar en algún proyecto de ustedes. Así que hasta aquí la charla. ¿Cómo se hace para preguntar levantando la mano? Porque acá tuve que meter el micrófono de prepo. Bueno, vos sabés que esta versión que tenemos de Teams de Microsoft, a mí no me permite ver en simultáneo con la presentación. En el caso que alguien levante la mano o que hagan una consulta. Entonces, para eso sugerimos el chat, porque ahí Walter toma las preguntas, pero a partir de este momento es cuestión de abrir el micrófono y hacer las consultas, así que lo escucho. La pregunta mía no es más que una pregunta, es una experiencia que tuve hace muchos años en una fábrica de, no sé si conocen la viruta de acero, aquí en Argentina, donde estoy viviendo, se llama virulana de hace muchos años, y es una viruta de acero que se utiliza para pulir en general, ¿no? Sí, y es de aquí se uso conoce muy igual. común. ¿Cómo, perdón? Aquí se le llama igual. Bien. ¿Qué pasó? Había problemas con un calentamiento del sistema funcional Prisma que venden ustedes también, ¿no? Y claro, cuando fuimos a ver el lugar, tenía un sistema de ventilación, como vos, el que comentaste vos, Javier, con aire forzado. O sea, era un par de rejillas, ambas con filtro, y que tenía un ingreso, un inyector de aire y un extractor de aire arriba. ¿Qué pasó? Cuando fuimos allá con otro de mis compañeros, también que estaban en el tema de este tablero, el tablero estaba con la puerta abierta para que pueda ventilar la alta temperatura que tenía. Sí. Bien, le dijimos, esto es un peligro muy grande porque el polvo de esa virulana se va a depositar sobre los aisladores, sobre las barras de soporte de las barras de potencia y demás, y el riesgo de un cortocircuito es alto. Yo no sé si no nos dieron bolillo, muy posiblemente no nos dieron importancia, pero la fábrica de virulana se prendió fuego y el resultado de la investigación de los bomberos y alguien más fue que había explotado un tablero eléctrico. Yo creo que el tablero que explotó, no tengo el dato, no lo digo con absoluta precisión, pero lo que has dicho tú, Javier, que la gente no cambia los filtros, es una realidad increíble. Porque acá, cuando sacamos el filtro, yo personalmente desarmé el filtro, desarmé el soporte del filtro, que es muy fácil hacerlo, estaba totalmente saturado de la virulana. Sí. Y fíjense que uno de pronto dice, ¿para qué tantos sistemas de sensado, de polvo y demás? Es extremadamente importante para no solamente para no producir un incendio, que tal vez sea un caso especial, pero sí es cierto de que puede perjudicar, como bien dijiste vos al principio, a equipos electrónicos, equipos sensibles en general, que cada vez pueblan o polulan dentro de un tablero eléctrico. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Correcto, muchas gracias Alberto por la participación y el aporte de tu experiencia. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna consulta, alguna experiencia particular que haya tenido? Hola ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te saluda Arnaldo. Hola Arnaldo. Inge, consulta, cuando dijiste que el aire de calor, ¿verdad? Es más
más fácil que el del frío, esa parte no te logré entender tanto. Sí, lo que yo me refería es que el aire caliente que se genera dentro de un tablero eh, se eleva, es decir, tiene menor densidad que el aire frío y va a la parte superior del tablero. Ujú. Entonces, en un tablero, y eso es fácilmente verificable, vos abrís un tablero que está trabajando a temperatura un poquito más elevada o bastante sensiblemente más elevada que el exterior, al abrir el tablero vos pones la mano en la parte superior y se nota más caliente, o tocando la misma chapa del tablero, el techo del tablero generalmente está más caliente que la parte inferior. Eso es un fenómeno natural, así ocurre. Y que, por ejemplo, existen industrias acá en Paraguay que no poseen, vamos a decirle, un nivel de enfriamiento o de refrigeración realmente. ¿Cómo uno puede, no sé, para la toma de datos, digo yo, ¿verdad? Una experiencia, ¿verdad? Digo que si no tiene luego eso, Sí. ¿cómo uno puede hacerlo para recomendar? Ya que así de una primera no le vas a dar datos precisos, pero ¿qué Sí. componente sería bueno para tener para mostrarle al cliente, ¿verdad? Yo diría que, bueno, yo hablé ahí de dos herramientas que son los software y un registrador de temperatura que te permitiría, pero son herramientas, los software son gratis, ¿no? Pero el registrador de Claro. temperatura tiene su costo y de hecho no tiene sentido para un proyecto comprar esas herramientas. En todo caso, esa inversión la hace alguna empresa que trabaja en asesoría o que hace proyectos y que le interesa, o sea, es lo que yo recomendaría, si le interesa ingresar en este tema que es apasionante y que es para mí muy amplio, porque no solamente se limita a tableros eléctricos. Pero yo en esos casos en general, eh, hay unas reglas prácticas, ¿no? O sea, la primera solución que generalmente se propone es una ventilación forzada, que yo diría que resuelve la gran mayoría de las aplicaciones. Siempre que estemos hablando de componentes, o sea, de tableros con componentes no críticos, me refiero motores, contactores, relés térmicos, eventualmente algún que otro variador, eh, se puede, y hay una regla muy sencilla, hay una fórmula que yo no las mostré aquí, pero básicamente los datos que se necesitan son temperatura ambiente, y diría yo temperatura ambiente en el peor caso. Bueno, ¿cuál es la temperatura ambiente en Paraguay en un lugar cerrado? Debe estar por encima de los 30 grados, 32, 35 grados. Luego se hace una estimación de la potencia disipada dentro del tablero. Yo te digo que si los componentes del tablero que estás hablando es de nuestra marca, esa información es información de catálogo. Eso vos en cualquier catálogo de interruptores, tener los datos de disipación por polo de termomagnética, por contactor, por bobina de contactor. Se puede hacer una suma, es un trabajo un poco engorroso, pero se puede hacer, yo lo he hecho en varias oportunidades, y haces una suma de todos los componentes que generan potencia. De ahí te sale, bueno, este tablero tiene una potencia térmica por pérdida de 300 vatios, o 400 vatios, o 100 vatios. El otro dato que hay que tener, pero es muy fácil, es cuál es la temperatura que se desea que no supere ese interior del tablero. En general son 40 grados. Eventualmente puede haber algún equipo que tolera un poco más o por el contrario, que no debe superar los 35 grados. Pero con esas tres informaciones, bueno, y hay una información adicional que es el tamaño del tablero, pero bueno, eso es ya cuando uno quiere entrar un poco más fino. Pero básicamente con la potencia disipada internamente, la temperatura ambiente y la temperatura que se desea, uno puede, uno puede, con los primeros datos, la potencia y la temperatura ambiente, puede determinar cuál va a ser el aumento de temperatura máxima que se va a producir. Si el resultado, vamos a poner el ejemplo que yo les dije, 30 grados y 300 vatios. Si con esa potencia interna, partiendo de 30 grados exterior, resulta que la temperatura dentro del tablero va a ser de 47 grados, evidentemente hay que intervenir. Es decir, hay que proponer un sistema de ventilación que haga que esa temperatura baje. Para calcular o para seleccionar el sistema de ventilación hay que definir un caudal de aire. Es decir, cuántos
metros cúbicos de aire por hora tengo que hacer circular por ese tablero para que la temperatura, para que la diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la interior no supere los 10 grados, que es la que estamos hablando. Ambiente máximo 30 grados, temperatura máxima admisible dentro 40 grados. Y eso da un cálculo y te dice, necesitas un sistema de ventilación de 200 metros cúbicos. Los tableros, los sistemas, los conjuntos de ventilación que nosotros tenemos, yo te digo, mira, este es de 40 metros cúbicos hora, este es de 150, 200, etcétera. Se prevé alguna reserva o se prevé, por ejemplo, el hecho de que el mantenimiento no va a ser el adecuado y quizás se pone 50 o 70 o 100% más de caudal de lo que necesita tu cálculo y seguramente ahí tenés ya una buena aproximación y podrías arrancar. Se compra un conjunto de ventilación, que básicamente es una rejilla con ventilador y filtro, una rejilla y un control, es decir, un termostato, que lo arreglas en la temperatura, por ejemplo, 40 grados. Quiere decir que la temperatura, o quizás antes, debería ser antes. A los 35 grados accionas el ventilador y empieza el flujo que asegura que esa temperatura no siga aumentando. Esa sería una forma práctica de hacer un cálculo sin la necesidad de ir a hacer un registro de temperatura con un registrador tipo logger de temperatura, que yo diría que son para casos más particulares o cuando se quiere vender un proyecto más complejo y más completo que abarque mayor cantidad de tableros. No sé si aclaré la pregunta. Súper, súper. Agradecido, ingeniero, como siempre. Muy bien. Y que tenemos dos consultas en el chat. Sí. Una es acerca de la última gama de ventiladores que mostraste. ¿Sí? Sí. ¿Trabajan con termostatos o son independientes? Y la segunda es cómo se implementa la ventilación en tableros con contratapa. Bueno, respecto a la primera, las rejillas y los ventiladores, yo mostré unos sensores, unos que se instalan en el filtro y en el ventilador. Esos equipos tienen medición de temperatura, básicamente. Es decir, está incorporada esa función. Y luego, respecto a la segunda pregunta, ahí de alguna manera hay que retirar esa contratapa o hay que equipar la contratapa con rejillas de ventilación, ¿no? O si no, hacer que el sistema de ventilación no esté instalado en la puerta, sino en los laterales. Hay ventiladores, por ejemplo, que pueden ser montados en el techo del tablero. Es decir, podríamos poner ese ventilador para que tome aire en la parte interior del tablero y las tomas de aire en las tapas laterales del tablero. Ahí podríamos estar retirando aire. O sea, entiendo que la preocupación es que el sistema de ventilación no retire aire caliente porque está interrumpido por la contratapa, porque el flujo interno está comprometido. Eso podría ser una forma de resolverlo. No sé si entendí bien la pregunta y la respuesta tiene sentido. Y que Gustavo con un sistema de ventilación variar la velocidad de acuerdo a la temperatura. No escucho la pregunta. ¿Eso está en el chat? Así mismo dije en el chat. Pregunta de Gustavo. Ok. Los ventiladores se puede variar la velocidad. Bueno, los ventiladores que nosotros ofrecemos de los conjuntos de ventilación son a velocidad fija. Pero evidentemente la variación de la frecuencia y por ende de la velocidad de esos motores puede producir mayor caudal, es decir, sacar un caudal diferente. Sin duda que puede ser beneficioso, pero por costo no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí, sin duda, variando la velocidad,
vamos a aumentar el caudal y vamos a mejorar la eficiencia de ese sistema de ventilación. En particular, los ventiladores que nosotros vendemos de nuestros sistemas, de nuestros conjuntos de ventilación, son a velocidad fija. Un sistema de ventilación solo instalado como extractor sin filtro de ventilación está bien. Bueno, ahí estaríamos hablando de una ventilación natural o aireación, es decir, nada impide, y de hecho la primera medida cuando el problema de temperatura no es muy grande, es simplemente dotar al tablero de una abertura y se coloca la rejilla de una manera de protección, garantizar el grado de protección IP del tablero. Sí, se puede utilizar sin inconveniente, pero otra vez, ahí hay que analizar si el resultado, es decir, si la temperatura resultante interna efectivamente se ve afectada en forma positiva, es decir, conseguimos controlar la temperatura interna dentro de los rangos admisibles. Puede ser una primera medida. Y eventualmente, si no funciona, se puede mantener esa rejilla y agregar un ventilador, un conjunto de ventilador. Perfectamente uno puede ir escalando en ese sentido. Una consulta, Sí, señor. ¿Quién habla? César. Sí, César. Escucho. Sí, hace rato explicaste sobre el tema de la ventilación, ¿verdad? Que es el tema del cálculo de la disipación de cada componente dentro del tablero, ¿verdad? Sí, Y una temperatura ideal en donde uno quiere que trabaje dicho tablero. sí, señor. Y con el tema de la humedad, ¿cómo se hace? ¿O eso es visual? O hablando en forma de calcular así, no con el software Entiendo, y eso, sino entiendo. Bueno, en general ahí hay dos factores básicamente, ¿no? Eh, Ahí lo que hay que determinar es la potencia de la resistencia, por un lado. Y esa potencia está íntimamente relacionada con el tamaño del tablero que se quiere calefaccionar. Cuando estamos hablando de tableros de adosar, eventualmente, no sé, 800 por 500 o menores medidas, seguramente una resistencia de 20 vatios puede resolver el inconveniente. Ya cuando hablamos de un gabinete más grande, hay que ir arriba, seguramente 100 vatios o más inclusive, ¿no? Eso por un lado, el volumen de aire que hay que elevar a temperatura. Y el segundo punto a tener en cuenta es, porque en el fondo la técnica el control de la humedad se puede hacer por temperatura, porque si recuerdan, el elemento de control uno de los elementos que propuse para control de un sistema de calentamiento es un termostato, no es un equipo, pero también hay equipos controladores que miden la humedad directamente, humedad relativa. Entonces, si recuerdan esa lámina en el que hablé de ese punto, el inconveniente es cuando, o sea, hay algo que se llama el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la que la humedad que está contenida en el aire, cuya humedad relativa, o sea, el contenido de aire varía según la temperatura a la que se encuentra ese aire, se condensa, es decir, se vuelve gotas de agua. Entonces, lo que en la resistencia, el objetivo de la resistencia es alejar de la temperatura ambiente a la que se puede ubicar ese punto de rocío. Es muy común en tableros que están a la intemperie, es decir, que en la noche, en el cambio de temperatura que se produce en el amanecer, se alcancen con mucha facilidad las temperaturas de rocío, y con ello el agua que está incorporada en el interior se condensa. Entonces, ese es otro elemento a tener en cuenta, es decir, en qué ambiente va a estar instalado ese tablero. Si ese tablero va a estar sometido a un ciclo de temperaturas muy amplio, por ejemplo, en nuestro invierno aquí es común tener de día arriba de 25, 28 grados. Imagínense un tablero inclusive que está a la intemperie, un día soleado en invierno, supera los 30 grados seguro.
Y al amanecer del día siguiente, en pleno invierno, podemos llegar a tener 5 grados, 7 grados. Ese rango de temperatura, y además nuestros inviernos son generalmente muy húmedos, el contenido de humedad en el aire es muy alto. Entonces, en ese caso probablemente, por más que el tablero sea pequeño, quizás te demande una potencia de calefacción mayor, porque el riesgo de que la temperatura baje por debajo del punto de rocío es mucho más seguro que ocurra, ¿no? Esa sería una regla práctica para poder determinar. Ok. O sea, también, o sea, exclusivamente depende también de la ubicación, ¿verdad? Si están en Exacto. sótano y toda esa Sí, cuestión. básicamente, ¿está intemperie o está dentro de una sala? Dentro de un edificio, por más que sea invierno, el rango de temperatura que sufre el tablero es mucho menor que el rango de un tablero que está a la intemperie. Eso es perfectamente. Ok. Muchas gracias. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Su nombre? Hugo Florencio te saluda. Hola Hugo, ¿cómo estás? Bien, señor. Te hago Escucho. una consultita. Sí, En señor. los variadores de velocidad, Sí. ¿verdad? Que son equipos que generan mucha temperatura, ¿es factible colocarles un filtro en la parte inferior donde está el forzador? ¿Filtro te referís a un filtro Un para filtro de purificar aire para aire? evitar que entre mucho polvo adentro, ¿verdad? Bueno, yo ahí lo que sugiero es que el tablero en el que esté instalado ese variador esté equipado con un sistema de, de ventilación forzado con filtros adecuados al ambiente donde se encuentra, ¿no? Es decir, aumentar el grado de protección del tablero para evitar que no entre polvo por rendijas, etcétera. Pero generalmente lo que produce, ese es un efecto contradictorio, ¿no? Mucha gente que dice, no, yo quiero un tablero de alta protección porque va a estar a intemperie o un lugar muy sucio, yo quiero un alto grado, y ponen burlete de goma y van a grados de protección IP55 y más. Perfecto, impecable el tablero adentro, no entra un gramo de polvo. Pero el inconveniente es que no hay ventilación natural en ese tablero. Y la temperatura, cuando hay componentes que generan mucha potencia disipada ahí adentro, la temperatura aumenta. No hay ventilación natural, hay potencia, la temperatura va para arriba. Entonces, hay que incorporar un sistema de ventilación forzada para garantizar que esa temperatura no supere la admisible por los componentes, pero que a su vez no incorpore suciedad. Por algo se eligió un grado de protección alto, porque está en un lugar ambiente. Entonces, al romper una puerta, al hacer un calado para meter un equipo de ventilación, ojo con el equipo que van a poner ahí, porque entonces todo el grado de protección que se pagó seguramente de más un tablero especial, se está rompiendo con ese componente. Ese componente tiene que garantizar como mínimo el mismo grado de protección del tablero y además tener filtros que aseguren que el aire que vas a meter adentro para ventilar no te meta el polvo, que es justamente lo que estás queriendo cuidar. Pero yo no recomendaría que pongas un filtro sobre el variador. De hecho, en los manuales de los variadores vas a ver que hay distancias a respetar entre variadores en sí y entre parte inferior del variador y el siguiente componente para no restringir el flujo de aire. Sí, así mismo, por eso consultaba esa parte, ¿verdad? Muchas gracias, señor. ¿Verdad? Inge, Gustavo consultó si los sistemas de refrigeración son tipo mochila y qué tipo de refrigerante utilizan. Desconozco los detalles, no conozco mucho de esa gama. Y mochila, si se referís a que puede ser instalados en la parte lateral de los tableros, sí, efectivamente hay tipos constructivos que permiten ese tipo de montaje o en la parte superior. Pero si hay interés en esa gama de productos, si nos deja su correo, por favor, le podemos enviar información específica de los sistemas de refrigeración para tableros.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo estoy interesado porque no pude ver toda la grabación. Quería ver si se podría ver la grabación de esta charla, ¿verdad? Porque justamente a mí me toca hacer una evaluación de instalaciones eléctricas de los laboratorios de electricidad a nivel académico. Y generalmente en Paraguay nos basamos por el reglamento, ¿verdad?, que tiene la ANDE de baja tensión, porque en realidad un laboratorio de electricidad a nivel universitario no está todavía a la altura de alta tensión o de media tensión, ¿sí? Nos basamos en una norma NP 2028-96, ¿sí?, que es casi nueva, que es a través de la INTN, pero generalmente las ampliaciones y los nuevos edificios entrarían recién en vigencia para la aplicación de esta normativa. Ahora, los viejos edificios a lo mejor no se tendrían en cuenta, pero sí es importante tener una evaluación, por lo menos a nivel académico, porque a nivel institucional público en general, aquí en Paraguay, no tienen ni siquiera un plano eléctrico, por decirlo así. Y es difícil tomar una muestra completa a la hora de realizar la práctica. Con esta pandemia, los laboratorios no se están utilizando. Sí, En fin, no sé si me explico por qué le interesa otra vez de volver a ver la grabación, si es que sí, cómo entra no. dentro de este tema, porque los tableros son muy delicados y generalmente lo que trae la norma es la medición puesta a tierra, la resistividad, etcétera, con la cámara termográfica tomar muestras cuántas cargas tiene, si realmente están los conductores que están instalados dentro del edificio realmente tienen vida útil y hasta cuánto pueden aguantar, cuánto tiempo más para que no se resequen, para que no haya un incendio. Es una infinidad de cosas, ¿verdad? Que yo también tengo que ver. Y bueno, eso nada más. Disculpe, ingeniero. No, le agradezco mucho el aporte. Esta presentación, así como las anteriores, están disponibles, estamos grabando todas las presentaciones y si nos deja su correo, podemos indicarles dónde pueden acceder. Liz, que es nuestra cargada de marketing, se encarga de eso y sí, sin duda, está disponible para quien quiera volver a verlo, repetirla. Pero no sé si es de aplicación para el caso que estás mencionando. No sé si la norma establece algo respecto a la gestión térmica dentro de los tableros, pero es un tema interesante siempre. Así que sí, con gusto, disponible. Ingeniero, Sí, tenemos disponible nuestro canal de YouTube, donde alzamos todos nuestros videos, se llama Tecnoelectric PI. Pueden ver ahí todas las charlas que estamos realizando y también si nos puede dejar su correo en el chat para poder enviarle el enlace. sí. Bueno, quería aprovechar la oportunidad. Hoy nos acompaña entre los presentes el ingeniero Alberto Parla. El ingeniero Alberto Parla es del Centro de Formación Técnica de Schneider Electric en Argentina, con quien nos une una larga relación y con quien hemos tenido contacto siempre que íbamos en la época que se podía viajar a hacer cursos de entrenamiento para personal nuestro o para cualquier persona que le pudiera interesar. En la página Schneider Electric están disponibles los cursos que se pueden acceder, que por de pronto están suspendidos todos los cursos presenciales, pero ellos han rápidamente modificado y están ofreciendo una serie de cursos online a precios accesibles, que tienen el beneficio además de no tener que viajar, no tener que estar presente. Hay algunos contras, como por ejemplo la parte de las muestras y las maquetas no son de la misma, es decir, no es la misma experiencia, evidentemente, que estar tocando el producto que estar viéndolo cómo se hace a distancia, ¿no? Pero es lo que está disponible y queremos invitarles a visitar la página y a conocer los cursos. Nosotros tomamos
localmente. Si están interesados en algún curso, nosotros podemos ofrecérselos en la facturación localmente y habilitamos que participen a los cursos que se dan con frecuencia y que entiendo que hay un calendario al respecto. No sé, Alberto, si quieres compartir algo, estás invitado. Muchísimas gracias, Javier Mesa. Justamente en este momento, hoy fue el tercer día de un curso de 4 días. En total son 8 horas cátedras, pero se trata de resumir lo máximo porque no se puede estar dando por sistema 8 horas cátedra como está dando antes por día, como tuve el gusto enorme de dar un curso ahí mismo en Tecnoeléctrica de Paraguay, ¿no? En este momento estoy dando un curso de media tensión. Damos una primera parte donde se habla de cuáles son los sistemas, las redes habituales y cómo funcionan cada uno de los sistemas de corte, de apertura de corriente eléctrica, explicando detalladamente qué es un seccionador bajo carga, seccionador ECAS, interruptor automático, interruptor común, reconectadores, seccionalizadores, contactores en vacío para media tensión. En fin, una serie de cosas que son bastante interesantes. Pero ese es uno de los cursos, porque hay otros vinculados de pronto, con selectividad de protecciones. Una de las cosas que yo estoy notando que está faltando en el mercado, que esto lo estamos analizando con el ingeniero Hugo Colombo, que es el gerente a cargo del CFT, el Centro de Formación Técnica, el que tenemos aquí en Argentina, y de dar algunos cursos, aunque sean breves, pero que sirvan como para entender qué es una selectividad de protección simple, porque a veces intentamos explicar cómo funciona un relé de protección, pero está faltando ese conocimiento de las curvas indefinidas, las curvas definidas, los distintos tipos de curvas según la norma internacional IEC, en fin, una cantidad muy grande de cosas vinculadas con la técnica de baja y media tensión, ¿no? Alberto, hoy acabo de compartir el calendario de los cursos online. Ahí están los temas. No sé si están pudiendo verla. Agradezco mucho eso. Lo que no es muy chiquito como para verlo, ¿no? No se ve. A ver si puedo agrandarlo un momentito. Ese es el calendario y abajo los cursos que están disponibles. Puedo inclusive... ¿Ahí se ve mejor? Sí. Ahí está. Ahí se ve bastante bien. Estos Como ven, son una cantidad enorme de cursos, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo que hay que hacer con esto es aceptar que con las nuevas condiciones internacionales, que no podemos estar con cursos presenciales, tenemos que reducirlo enormemente. Pero esa reducción no quiere significar de que dejemos de comentar los conceptos realmente básicos, realmente importantes de cada uno de los temas que vamos a tocar, ¿no? Entonces, es increíble cómo se aprovecha el tiempo, aunque no tenemos, como dice Javier, el hecho de poder tocar una celda de media tensión, un interruptor, un seccionador bajo carga. En fin, yo recuerdo que tú tienes ahí unas celdas SM6, varias celdas que han comprado en alguna oportunidad de una fábrica que cerró. Pero yo las vi, estaban en perfectas condiciones y un elemento ideal como para poder estudiar y ver las cosas ahí. Pero se puede hacer. Doy un ejemplo, ya corto quiero resumirlo para no usar tanto tiempo de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy me tocó explicar cómo es esto de la conexión dentro de un seccionador bajo carga que a su vez no solamente tiene un corte de línea, sino que tiene un corte de tierra, de una posición intermedia. En las celdas que tienes, las SM6, es el clásico seccionador bajo carga solo, o las celdas QM con seccionador combustible. Entonces, como es medio difícil de dibujar o expresar algo,
a través de este método, bueno, directamente les digo lo siguiente: miren, ustedes tienen un borne superior a donde tienen la entrada de energía, abajo un borne inferior, la salida de cable, y a un costado, en el caso nuestro, mirando de frente al seccionador, a la izquierda, tienen un borne que conecta a tierra. Y un punto intermedio que no está ni conectada a la tierra ni conectada la línea. Entonces dije, imagínense un metegol. ¿Alguno de ustedes juega un metegol? Supongo que sí. Entonces, la posición donde está el jugador expectante, vertical, esa es la conexión firme de seccionador de línea conectado. Si yo pongo el jugador en la posición que toma una pelota y va y la está acomodando para tirar al arco contrario, eso quedaría más o menos a 45 grados. Esta es la posición de los contactos rotativos que indica 0, está desconectado. Si yo ya estoy en la posición de golpear la pelota y lo pongo en forma horizontal, ahí estoy conectando a tierra el cable de salida hacia lo que decida comunicar. Entonces, con muy pocas palabras y usando un ejemplo simple, a veces se pueden explicar cosas que son difíciles de otra manera, ¿no? Es medio, digamos, hay que reinventarse. En estas épocas hay que tratar de reinventarse, ¿no? Y esa es una forma de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Con esto yo creo que ya completé la cosa. Y gracias por promocionar esto, ¿eh? Así que un gusto. Esto, digamos, sería conveniente que lo tengan los que nos están escuchando, que son como 30 personas en este momento, ¿no? Porque acá tenemos en este momento, ¿no? Así que, bueno, gracias, Javier. Salgo del audio. Muy bien, gracias, Alberto. ¿Alguna otra consulta? Si no, vamos cerrando ya. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Pablo me llamo. Hola, Pablo. Ingeniero, una consulta. ¿Existe la posibilidad para el próximo jueves que toque el tema de los variadores? Si es posible. Estamos organizando esa charla. Yo no sé si vamos a alcanzar al jueves a prepararla, pero está en la agenda hacerla, ¿no? Con seguridad vamos a tener una presentación porque estamos comprometidos a hacerla una cada jueves a las 19 horas. Si no es este próximo jueves, lo será el siguiente. Así que estén atentos porque sí lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por terminado Gracias, señor. Muchas gracias a todos los que participaron, ya sea escuchando o dando sus aportes y sus consultas. Siempre se aprenden cosas y nos vemos el jueves que viene. Oportunamente les vamos a estar comunicando el tema de la nueva presentación. Que tengan buenas noches y hasta luego. Mucho gusto. Buenas noches, Javier. Gracias por todo, ¿eh? Muy amable. Bueno, me voy a Muchas gracias, Inge. ¿Quién habló? Escucho.